¿Se ve la presentación? Sí. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, Sí, sí, chicos, sí, bien. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, esto es básicamente casi todo lo acaba de dar Walter recién. Ahora vamos a tratar de ver uno de los ejercicios de la guía, donde vamos a repasar un poco los conceptos que recién acaba de mencionar Walter. Y vamos a tratar de explorar algunas cuestiones relativas al problema en particular, más allá un poco del retardo, tratar de explorar algunas situaciones particulares del problema. Así que bueno, vamos a dar lugar al enunciado. El problema se trata de un problema de una laminadora, no me acuerdo si ya en alguna oportunidad llegamos a ver un problema de una laminadora, pero bueno, ahí está representado el diagrama esquemático, dice la figura muestra en un esquema un sistema para reducir el espesor de determinadas placas de acero. Entonces lo que tenemos representado en ese gráfico es una placa de acero, fíjese que está pasando por unos rodillos, esos rodillos, la distancia entre esos rodillos son actuadas por un motor, como el que vimos, podría ser tranquilamente un motor de continua, como el que vimos en otras oportunidades, que lo que hace es aumentar o disminuir la distancia entre los rodillos y por ende, como la placa de acero se mueve con velocidad v, a medida que pasa por esos rodillos, sufre un proceso de estrangulamiento y bueno, y yo lo que deseo controlar es el espesor de la lámina a la salida de los rodillos, ¿no? Que está identificado en ese gráfico como X, la variable X. Esa variable X, fíjense que es determinada a partir de un sensor que está representado ahí en la figura. El sensor en forma genérica está ubicado a una distancia D de los rodillos, quiere decir que el motor actúa en un punto, o sea, reduce el espesor en un punto de la lámina, y una distancia D después yo voy a censar cuál fue el resultado que tengo del espesor que estoy realimentando, ¿no? Esa señal de realimentación entra a un amplificador y ese amplificador hace las veces de, dependiendo del valor que tenga acá, amplificar, pero principalmente me compara con una referencia, una tensión de referencia, la salida del sensor. Por ende, de alguna forma, mi referencia, lo que estaría representando, es una referencia de espesor, ¿no? Sería en tensión, pero bueno, ahora vamos a explorar un poco el lazo, pero bueno, eso es lo que estaría representando esa tensión de referencia. Dado un valor de tensión de referencia, yo voy a obtener un espesor, debería esperar un espesor dado sobre la lámina. Entonces dice una tensión proporcional al grosor deseado de la placa es la entrada de referencia y otra proporcional al valor real, el grosor es realimentada. La señal de error, convenientemente amplificada, activa un motor que posiciona la herramienta del corte un determinado tiempo t segundos transcurre antes de que el grosor sea detectado al alcanzar este punto de medición. Debido a que hay una distancia d, como dijo hoy Walter, en todos estos fenómenos de transporte, lo que yo tengo es que hay un transporte, la lámina se está desplazando, pero como mi producto de que tengo una distancia d ubicado el sensor del actuador, yo me voy a enterar un tiempo t más tarde, ¿no? De cuál fue mi acción de control. Entonces, lo que me pide es en dos incisos, en el primero, en el inciso A, me dice si la placa de acero se mueve a una velocidad de 0,1 metros por segundo, halle la máxima distancia D que mantiene el sistema estable. Recién vimos que el retardo lo que genera en la mayoría de los sistemas es empeorarme las condiciones de estabilidad, entonces acá es llevarlo justo a la situación límite, encontrar esa distancia D en la cual el sistema queda justo en la condición límite de estabilidad, y después me pide que evalúe para un D igual a 0,8 del D máximo, que evalúe esa situación y si la referencia cambia en forma de escalón, de modo de reducir o aumentar el espesor en 1 milímetro, grafique el perfil de corte a partir del cambio producido en la referencia. Fíjense también que me está dando la transferencia del sistema GDS, que prácticamente es una ganancia, el retardo lógico, y después tengo un polo en el origen y un polo en el semiplano izquierdo en -4. Mi ganancia de realimentación es unitaria. O sea que esencialmente este es el sistema que tenemos que analizar. Y bueno, en primer lugar yo lo que he decidido, bueno, para empezar a entender un poco las características del sistema, es analizarlo en primer lugar sin retardo. O sea, ¿qué significa eso? Para este problema en particular sería como si el sensor estuviera ubicado
específicamente justo en la posición donde actúan los rodillos. Es como si no tuviera esa distancia D, la llevo a un valor de 0. Entonces, en esa situación yo quisiera saber cómo actúa mi sistema o qué características tiene mi sistema. Entonces, el sensor, como pongo ahí, bien cercano al actuador. Entonces, si yo representara esto en un diagrama en bloques, lo que voy a obtener es eso que está representado ahí. Es la referencia, se resta la tensión. Fíjense que la señal X, que es un espesor, está dado en milímetros. Mi H decía el problema que era H igual a 1, pero H en este caso por ahí, no es adimensional, sino que justamente tiene una dimensión en vol por milímetros, porque si yo multiplico X en milímetros por esa ganancia H, yo lo que voy a obtener a la salida de este punto es una tensión en volt, que es representativa. Cada volt va a ser representativo de 1 milímetro de cambio en X. ¿Lo ven? Entonces se compara esa tensión realimentada con la tensión de referencia. Lo hago pasar por un amplificador de ganancia acá. Y fíjense que lógicamente mi planta va a tener una transferencia inversa, porque ahora las unidades de mi planta son milímetros sobre volt, porque yo estoy entrando con volt a la entrada de la planta, que multiplicado por esta ganancia o por toda esta transferencia, yo tengo que tener unidades en milímetros. O sea que tanto la ganancia de avance como la ganancia de realimentación en estos casos no son adimensionales, sino que tienen dimensiones bien claras. El producto G por H, lógicamente sí va a ser adimensional porque empiezo en vol y termino en vol, o empiezo en milímetros y termino en milímetros, depende de donde abra el lazo, pero siempre empiezo y termino con las mismas unidades, o sea que queda adimensional el producto G por H, pero sí la ganancia G y H tienen unidades. Si yo analizo esta situación sin retardo y modifico mi ganancia acá, yo acá lo que representé en la parte derecha es el lugar de raíces de este problema. Fíjense, lo que está representado en línea punteada roja es mi límite en el lugar de raíces entre el semiplano izquierdo y el derecho. Y tengo claramente ahí ubicado el polo en el origen, o sea, y el polo en -4. Y yo lo que hago es aumentar la ganancia. Aumento la ganancia en forma positiva a este problema, como si pusiera un controlador cada vez con más ganancia. Y quiero saber qué es lo que pasa con este sistema. Aumento la ganancia en forma positiva, lo que veo es que los polos, el polo que estaba en el origen pasa al semiplano izquierdo, ya dice llanamente, y el que está en -4 se acerca al que está en el origen para encontrarse en un punto aproximadamente de -2. Y después, a medida que yo sigo aumentando la ganancia, los polos ya pasan a ser complejos conjugados. Pero fíjense que en todo momento este sistema, los polos siempre van a quedar en el semiplano izquierdo. Entonces, esa es una cuestión que quería destacar de este problema, que si este problema en ausencia de retardo es un sistema totalmente estable para ganancia K positiva. Yo aumento la ganancia de este sistema y este sistema a lo sumo empezará a tener una oscilación amortiguada, pero en ningún momento se me vuelve inestable. Bueno, ese es el sistema que estaríamos analizando en la situación de no tener ningún retardo. Sigo analizando el sistema sin retardo, lo analizo desde el punto de vista del diagrama de Bode, me fijo las características del G por H, que es lo que siempre representamos. Fíjense que, vuelvo a insistir acá, la importancia de representar el G por H en forma normalizada, y está representado en forma normalizada. Eso me permite ver claramente que mi sistema tiene un polo en el origen y que va a pasar en el diagrama asintótico que está representado de Bode, va a pasar por 0 dB en 2,5 y después el sistema pasa, esta pendiente, que es una sola pendiente, pasa en 2,5, después el sistema evoluciona y aproximadamente en 4, un poquitito después, empieza a caer con dos pendientes por la presencia del segundo polo. Y es lo que sucede con la fase, bueno, es lo que se muestra ahí, arranca con una fase de -90 debido al polo en el origen y termina finalmente en -180 con el aporte de los -90 del polo que está en -4. Entonces, si yo quisiera analizar el margen de fase de este sistema, sin retardo, lo que veo es que si me paro en el cruce por 0 dB, que está aproximadamente en 2,5, tengo una rotación de fase de -125 grados y entonces el margen de fase es positivo, el margen de ganancia también, porque si yo me pongo en -100, bueno, no lo podría medir porque es asintótico a 180, perdón.
Lo que sí tengo es un margen de fase positivo y un sistema que habíamos visto que claramente siempre es estable. O sea, el margen de fase, lo que me estaría indicando acá es la fase que yo le tendría que agregar al sistema si yo quisiera inestabilizarlo. En esas condiciones tendría todavía que generar una rotación de fase en ese punto de 54 grados, un retraso de fase para poder inestabilizarlo. O sea que el sistema tiene un margen de fase de 54 grados y es estable como habíamos visto en ausencia de retardo y como lo vimos en el lugar de raíces, ¿no? Ahora, sigo insistiendo con el sistema sin retardo, quiero seguir entendiendo cómo se comporta, entonces lo que planteo para este problema, me escapo un poquitito de lo que son el enunciado del problema, pero bueno, quería seguir analizándolo. Lo que hice es un análisis de una respuesta al escalón del sistema. Lo que puse en la entrada de referencia BREF fue un escalón de 1 volt, asumiendo que estaba en 0, o supongamos que estaba en un valor inicial, pero en este caso que era 0, yo pongo un escalón de 1 volt en mi tensión de referencia. Eso tendría que llevarme, por las características que vimos que tiene de ganancia el sistema, a una posición final de 1 milímetro, porque yo le hice un escalón de 1 volt de referencia. Entonces, ¿qué representa ese escalón? Esta respuesta en escalón representaría si yo quiero hacer un cambio en mi sistema, de repente vengo con un determinado espesor, le pongo un cambio en escalón de 1 volt y lo que me muestra es que el sistema, si no tuviera retardo, evoluciona de esa forma. O sea, fíjense que hay una respuesta transitoria, hay un sobrepaso, o sea que el espesor por un determinado momento va a ser superior al deseado, casi, no diría, no llega al 10%, pero no anda muy lejos, y después se ubica finalmente en la posición de 1 milímetro. Y si yo marcara con líneas punteadas, porque fíjense, vamos a poner un cierto contexto al problema. Si este sistema yo lo utilizara para fabricar láminas de acero, cualquier fabricante de láminas de acero o cualquier fabricante de algún sistema de mecanizado, lo que va a tener es una determinada tolerancia. ¿Qué significa eso? La tolerancia significa a partir de dónde, digamos, mi salida empieza a ser útil, digamos. Yo pongo una tolerancia de más o menos 1%, quiere decir que eh, al cabo de 2,5 segundos en este problema, o casi entre 2 y 2,5 segundos, yo tengo que la lámina de salida tiene el espesor deseado y entra dentro de la tolerancia. ¿Lo ven? O sea, más o menos yo ahí lo aproximé. 2 segundos, para ser exacto, entra dentro de esa banda de tolerancia, o sea que el sistema, si se fijan, tiene un transitorio aproximado, sin retardo, estamos hablando todavía, de 2 segundos. Significa que hasta que no transcurran esos 2 segundos, yo lo que voy a obtener en todo ese proceso, esa respuesta transitoria, me va a dar lugar a lo que se llama un desperdicio. Significa que la lámina todavía no llegó al espesor que yo quiero dentro de la tolerancia y por lo tanto yo tengo que tirar todo ese material. O por lo menos en algún punto cuando lo tenga que utilizar tengo que cortar toda esa parte de material porque no tiene el espesor que yo quiero. O sea que fíjense acá qué importante es en este proceso entender de alguna forma cómo es la respuesta temporal de mi sistema, porque eso de alguna forma me va a decir a mí cuánto desperdicio tengo yo no del material. Yo podría estimar en longitud a cuánto corresponde ese desperdicio porque tengo el tiempo y tengo la velocidad a la que se está moviendo la lámina. O sea que la longitud de desperdicio no es ni más ni menos que la velocidad por el tiempo que transcurrió, que habíamos dicho que la velocidad de la lámina es 0,1 metros por segundo, o sea que si yo tengo 2 segundos, claramente tengo 0,2 metros, o sea que tengo 20 centímetros de desperdicio. O sea que cada vez que yo pongo un escalón y quiero cambiar la referencia en el espesor de la lámina, en un sistema que no tuviera retardo, yo tengo 20 centímetros que voy a tirar porque no está dentro de mi tolerancia. Eso básicamente, hasta acá lo que estoy representando es el comportamiento de este sistema y bueno, y entender un poco cómo juega el rol la respuesta transitoria, la utilidad, digamos, de conocer la respuesta temporal para saber eh, qué, eh, qué evolución va a tener el sistema y qué utilización del material que yo estoy mecanizando es útil y no, ¿no? Entonces ahora, bueno, vamos a introducir el retardo.
al problema. Yo acá lo que hice, sin saber nada todavía, asumamos que no desconozco todo el problema, yo ubico el sensor a una distancia de 4 centímetros. Fíjense que la distancia totalmente normal, no voy a poner el sensor justo arriba del rodillo, sino que lo pongo 4 centímetros. Decido ponerlo al sensor 4 centímetros, mi ganancia está ajustada en igual a 1 y cuando yo lo doy a encender, fíjense cómo cambió la respuesta temporal del sistema. O sea, prácticamente lo que estoy viendo ahí en X es prácticamente el perfil que va a tener mi lámina. Fíjense que ahora de los 2 segundos, olvídense, pasaron 10 segundos y todavía tengo un 20% de amplitud del espesor de la lámina por sobre lo que yo quiero. O sea que si yo quisiera hacer láminas, lo que pasó, bueno, de alguna forma es que al ubicar lo que estuvo dando Walter hoy, al ubicar el sensor a una distancia de, lo que incorporé fue un retardo, y eso hizo que mi sistema empeorara su estabilidad, lo cual se ve evidenciado en esta respuesta oscilatoria, ¿no? O sea, ahora tengo que cambiar la cartelera y no fabrico más láminas de acero, sino que fabrico canaletas, digamos. Entonces, bueno, la idea esencial de este problema es entender, bueno, a ver qué variables yo puedo tocar, jugar. Ahí estoy diciendo, poniendo en palabras en texto un poco lo que había mencionado, que al agregar el sensor a una distancia del actuador, yo lo que voy a tener es la presencia de este retardo, y ese retardo queda perfectamente definido por la distancia a la que yo puse el sensor y la velocidad con la que se está moviendo la lámina. O lo que decía Walter, que si la lámina se moviera a velocidad infinita, mi retardo TD se tendría que hacer 0. Entonces yo vuelvo a tener la situación que tenía antes, ¿no? La del sistema con ese sobrepaso, esta respuesta temporal es la que tendría si yo al sistema le aumento la velocidad mucho. Entonces, la pregunta que, sin conocer nada, yo tengo el sensor ubicado a una distancia de 4 centímetros. Si yo tengo que cambiar el retardo TD porque quiero generar un impacto, ¿qué puedo cambiar? Y bueno, una cuestión que se me podría ocurrir es esto que recién acabo de decir: aumentar la velocidad de la lámina. Ahora yo les pregunto, bueno, si uno aumentara mucho la velocidad de la lámina, esperaría que TD disminuya, y si TD disminuye, en el mejor de los casos, si yo aumento mucho la velocidad, voy a volver a pasar a esta situación. Me gustaría, sin que ustedes me dijeran, a ver qué consecuencia puede llegar a tener el aumentar la velocidad, más allá de volver a estabilizar el sistema, ¿qué otra consecuencia creen que puede llegar a tener? No sé si están teclado cercanos, si alguno... ¿Hay alguna respuesta? No. No, por ahora no. Por ahora no. O sea, yo puedo aumentar, para solucionar este problema, lo puse a 4 centímetros, puedo aumentar la velocidad y considerar que eso me va a mejorar la respuesta del sistema. ¿Puedo plantear esa solución? Algunos sí, no sabe, no contesta. Están tímidos hoy. Ahí pusieron un mayor sobrepico, es una solución, una respuesta. El Sí, otro es calculo hasta qué punto mejora la estabilidad. bien. O sea, aumentarían la Eh, velocidad, en todo caso, me están planteando siempre. sí, pero acá uno plantea, Mati plantea que en 2 segundos hay más metros de lámina, más Ah, bien. desperdicio. Exacto. Bueno, esa está bien lo que dijeron todos, pues yo podría aumentar la velocidad, gracias Walter ahí. Yo aumento la velocidad y hoy Walter lo comentó. El problema inicial es este que yo tenía acá, sin retardo, o sea que el retardo me va a aportar fase. Yo aumento la velocidad y en el mejor de los casos vuelvo a esta situación que estoy mostrando acá. No voy a obtener una mejor respuesta porque el retardo no me agrega fase positiva, sino que siempre me aporta fase negativa. Entonces, que en el mejor de las situaciones, con un aumento de la velocidad, yo lo que voy a obtener es esta respuesta que estoy mostrando acá, del problema sin retardo. Ahora, fíjense, yo aumenté... Roger, Sí, señor. hay un chico que tiene una duda acá, Andrés. Sí. Dice, no entiendo por qué se estabiliza el sistema si aumentás la velocidad. Bueno, muy buena la pregunta. Lo que está pasando es que yo estoy jugando con esta ecuación que estoy planteando acá. Si se acuerdan, mi sistema
mi sistema, el retardo, me agrega fase. La expresión de retardo es E a la menos STD, y lo que me va a hacer es aportar fase, y a medida que el retardo es más grande el aporte de fase y más inestable se vuelve. Entonces, como yo sé que mi retardo es una función de la distancia donde ubico el sensor y la velocidad con la que se mueve la lámina, yo lo que planteaba es cómo podría mejorar la estabilidad. Lógicamente lo que yo tengo que hacer es achicar el retardo. Entonces, si yo no puedo mover la posición del sensor de los 4 centímetros, no me queda otra opción que aumentar la velocidad. Si yo aumento la velocidad, hago que este retardo sea cada vez más chico y que mi sistema se parezca a un sistema sin retardo. No sé si eso responde a la pregunta del muchacho que preguntó, o el joven. Sí, sí. Perfecto. Entonces ese es mi objetivo. Entonces, una cuestión que había planteado como pregunta era, bueno, aumentemos la velocidad del sistema, hagamos el sistema más estable. Está bien, algunos de los chicos me dicen, yo aumento la velocidad hasta que veo que el comportamiento se parezca a lo que yo quiero, voy a tener más sobrepico, pero bueno. Pero fíjense que de vuelta tengo acá el cálculo del desperdicio. Entonces yo aumento la velocidad, por ejemplo, supongamos que tuve que aumentar 10 veces la velocidad a 1 metro por segundo para llegar a esta respuesta que tengo acá, para achicar el retardo 10 veces y que se parezca a esto. Ahora el desperdicio va a ser, porque esta respuesta va a seguir teniendo 2 segundos, entonces mi desperdicio va a ser 2 segundos, pero por una velocidad que es 10 veces más grande. Entonces en lugar de tirar 20 centímetros, ahora voy a tirar 2 metros de placa. ¿Lo ven? Entonces yo estabilicé el sistema aumentando la velocidad, pero de alguna forma el precio que estoy pagando es más desperdicio de placa. Cada vez que quiera cambiar el espesor de mi placa, un escalón, yo tengo que tirar 2 metros, asumiendo que por ahí aumenté 10 veces la velocidad para recuperar la estabilidad, 2 metros, 2 metros de placa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pregunto al final ahí, ¿qué pasa con el desperdicio? ¿Aumenta mi desperdicio si la solución que yo planteara fuera orientada hacia aumentar la velocidad? Entonces, una cuestión que me pedía el problema, bueno, ahora sabemos que el sistema, producto de que estaba la lámina desplazándose a una velocidad de 0,1 metro por segundo y está ubicado el sensor a una distancia de, lo que me piden es, bueno, determinar cuál es o bien la distancia o el retardo máximo que yo tengo de mi sistema hasta que llega a la condición límite de estabilidad. O sea, partiendo del sistema sin retardo, ¿cuánto retardo le tengo que agregar poniendo el sensor a una distancia de? ¿Cuánto tiene que estar esa distancia para que el sistema quede justo en el límite de estabilidad? Entonces hoy lo comentaba Walter en el problema que resolvía. Primero analizamos el sistema sin retardo y ahí hice el bode real, justamente para tener más precisión. Ya no uso el asintótico. Fíjense que el cruce por 0 de B, para ser más exacto, está en 2,19 radianes. Puse K igual a 1, ¿no? Antes estaba en 2,5 en el asintótico, ahora en 2,19 porque la curva de bode real pasa por debajo de la curva asintótica, ¿no? Y si me fijo, la rotación de fase justo en ese punto es de menos 118,7 grados, lo cual me da lugar a un margen de fase de aproximadamente 61 grados. Esa es la situación que tengo de mi sistema sin retardo. Antes habíamos dicho 50 y pico, ahora estoy siendo más preciso acá. No es que cambió de problema, había puesto 54 y ahora lo mido con mucha más precisión al utilizar el bode real, ¿no? Pero no cambió nada el problema. Entonces, lo que tengo es un margen de fase de 61 grados. Eso corresponde, si yo lo tuviera que representar en radianes, acuérdense que cuando yo voy a tener que calcular la fase, voy a tener que trabajar ya no en grados, sino que es conveniente pasarse a radianes, por lo que comentaba Walter, es de 1 radian y pico, 1,064 radianes. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Encontrar o el retardo máximo o la distancia máxima a la que se tiene que ubicar el sensor para que estar en la condición límite de estabilidad. Entonces, eso lo planteaba Walter. Yo lo que tengo que hacer es que si mi margen de fase, que es positivo, de 61 grados, justo en el cruce por 0 de B, yo agrego un retardo tal que haga que este punto que pasa ahora por menos 118 grados, pase ahora por menos 180, baje hasta acá,
con este cruce por 0 dB sin tocar, o sea, si mi retardo me lleva a la curva negra, a la curva acá abajo, yo lo estaría llevando justo al límite de estabilidad. O sea que lo que tengo que plantear es que el margen de fase le tengo que sumar la fase que me agrega el retardo y me tiene que dar 0. O sea, tengo que, de alguna forma, puesto en otras palabras, la fase del retardo es una fase negativa, o sea que es, ¿cuánto es la fase del retardo? La fase del retardo, lo vimos con Walter, es omega t, la expresión de la fase de retardo. ¿Qué omega? La omega del cruce por 0 dB, por el t que en este caso, como yo voy a hacer que se cumpla esta condición, va a ser el retardo máximo. Entonces, si yo planteo esa situación, lo que digo es que mi omega, la omega de la phi de retardo tiene que ser igual al margen de fase. Si hago que el phi del retardo, o sea, la fase que me agrega el retardo, que va a ser una fase negativa, sea igual a mi margen de fase, lo que estoy haciendo es que este punto que está acá arriba pase justo por 180 y lo estoy llevando al límite de estabilidad. O sea que esencialmente lo que tengo que hacer es esta cuenta. Mi retardo máximo va a ser mi margen de fase expresado en radianes, por eso lo puse en radianes, dividido omega de 0 dB también en radianes por segundo. Entonces que si hago esa cuenta, omega de 0 dB es 2,19 y mi margen de fase en radianes es 1,064, el retardo máximo que yo voy a obtener es de 0,48 segundos. ¿Sí? Si yo quisiera, en lugar de poner el retardo máximo, poner en términos de distancia, lo que tengo que multiplicar es el retardo máximo por la velocidad y esa es la distancia a la que tendría que poner el sensor justo para llevarlo a la condición límite de oscilación. O sea que si yo pongo mi sensor en 4,8 centímetros, lo que obtendría es una respuesta oscilatoria, ¿no? Ahí fíjense lo que estoy poniendo. Estoy representando las dos situaciones de respuesta en escalón. Uno para la condición límite. Siempre puse un escalón de un... No lo puse acá, pero no lo representé, pero mi escalón de referencia es de un volt. O sea que mi sistema tendría que ir a 1 milímetro. Y fíjense que acá está en una oscilación sostenida, justo en la condición límite. Y lo que me pedía el problema era que representara también la respuesta del sistema cuando está a un 80% de la distancia máxima. Y fíjense que el sistema no es inestable, pero tiene una oscilación muy parecida a la que habíamos visto hoy cuando yo puse el retardo, cuando vimos hoy el problema de inestabilidad, ¿no? Ahora una pregunta de vuelta sobre este sistema. Asumiendo que en esta condición yo tengo el sistema como está planteado ahora, un sistema con un retardo dado por, bueno, lo pongo en una determinada posición, el sensor, y tengo, en este caso, para este problema, tengo que 4,8 centímetros la distancia máxima a la cual yo puedo ubicar el sensor antes de que empiece a oscilar. Lógicamente, si yo quiero tener una buena respuesta, voy a tener que ubicarlo mucho más cerca que 4,8 centímetros. Ahora, ¿qué creen ustedes mirando este diagrama de Bode que yo estoy mostrando ahí, que se podría hacer? Mi pregunta viene ahora, ¿qué otra cosa se podría modificar del sistema si yo quisiera tolerar más retardo? O sea, yo no quiero que ahora mi sistema sea tan crítico que esté en 4,8 centímetros, sino que quisiera que mi distancia sea más grande, mi distancia crítica. ¿Qué cosa puedo modificar también del problema? Hasta ahora habíamos modificado la velocidad de la cinta. ¿Alguno? Tenemos dos situaciones. Bien. Uno dice que hay que bajarle la ganancia y Lautaro dice que hay que bajarle la ganancia y Eugenio dice aumentarle la ganancia. Y Bien. Andrés dice subirla. Bien. Entonces, bueno, vamos a analizar cada una. Bárbaro, lo de la ganancia es un punto, porque es cierto lo que habíamos visto en el sistema, nosotros tenemos la posibilidad de variar la ganancia. Entonces, analicemos un poco la situación. ¿Qué pasaría en el caso de que yo aumente la ganancia? Si yo aumento la ganancia, ¿qué pasa con mi cruce por 0 dB? Mi cruce por 0 dB se desplaza hacia la derecha, lo ven todos, ¿no? Si mi cruce por 0 dB se desplaza hacia la derecha y yo bajo de mi curva de fase,
rotación de fase se va a aproximar cada vez más a menos 180 grados. O sea que mi margen de fase se va a ver reducido si yo aumento la ganancia. ¿Eso me juega a favor o en contra de lo que estoy planteando? ¿Se entiende? Entonces, claramente aumentar la ganancia es desfavorable para el sistema porque yo a medida que aumento la ganancia se achica mi margen de fase y por ende, fíjense, como el retardo máximo era el margen de fase dividido omega 0 de B, y se achica mi margen de fase, se achica mi retardo máximo. Entonces mi distancia cada vez más chiquitita, mi B máximo cada vez más chica. O sea que no es una solución aumentar la ganancia, sino que justamente lo que tengo que hacer acá es bajar la ganancia. Yo tendría que bajar la ganancia de este sistema, con lo cual ahora mi cruce por 0 de B está antes. Supongamos que yo la bajo justo, ahora vamos a ver un ejemplo, la voy a bajar para que quede en un radial. Perdón, un cachito. Eugenio, me parece que tenés abierto el micrófono, estamos escuchando una cosa de fondo medio rara. Ahora sí, listo. Perdón. Bien. Entonces, yo ahora analizo bajar la ganancia, porque habíamos visto que subir la ganancia me achica el margen de fase. A bajar la ganancia me hace que mi cruce por 0 de B esté antes. Entonces mi margen de fase, fíjense, mi rotación de fase, si uno lo llevara al extremo, lo más bajo que puedo tener rotación de fase en este sistema sería menos 90 grados. O sea que aumento mi margen de fase y por ende tendría que tolerar todavía una distancia, un retardo más grande. Entonces, eso es lo que planteé un poco acá, variar la ganancia, y acá a modo de ejemplo, lo que estoy mostrando es un sistema donde yo puse un 40% de la ganancia, o sea, puse la ganancia en 0,4. A mi sistema original, que era Perdón, ganancia, Roger. sí. Cristian, si puedes repetir por qué subirla no. Bien, vuelvo para atrás. Entonces, si yo subo la ganancia, fíjense, a ver si me habilita el láser acá. Opciones de puntero, flecha, pluma, no, no está. La otra vez podía, bueno, no importa. No sé si se llega a ver, por lo pronto, si se ve lo que yo estoy marcando con la flechita acá. Lo que tengo es lo siguiente, yo aumento la ganancia de este sistema. Si aumento la ganancia, mi curva de magnitud va a subir. Si mi curva de magnitud sube, pero con la misma forma, ¿no? Siempre el polo está en 4, sube mi curva de magnitud y mi cruce por 0 de B, que es a donde yo analizo mi margen de fase, se va a correr, mi cruce por 0 de B se corre a la derecha. Ya no es 2,19. Suponete que lo subo y lo hago pasar ahora por 10. Subo la ganancia de forma tal que ahora mi módulo quedó por arriba y mi cruce por 0 de B ahora está en 10. Asumamos que aumenté la ganancia y mi cruce por 0 de B en 10. Yo aumenté la ganancia, con lo cual la fase no va a cambiar, la fase sigue con la misma forma que tengo hasta ahora. Entonces, si ahora yo analizo mi fase en 10, fíjate que mi fase en 10 es menos 160 grados. Entonces, mi fase en 10 es aproximadamente menos 160 grados, lo que representa un margen de fase de 20 grados. O sea, yo aumenté la ganancia, mi cruce por 0 de B se corrió a 10 radianes y mi margen de fase se ve reducido de 60 grados positivo ahora a 20 grados positivo. ¿Sí? En esta ecuación que yo tengo acá, mi retardo máximo, que es lo que yo puedo admitir como retardo antes que mi sistema empiece a oscilar, es directamente proporcional al margen de fase. O sea que si mi margen de fase pasó de 61 a 20, este retardo se vio achicado. ¿Sí? Por ende, ¿qué significa? Si me retardo ahora por mi velocidad, yo mi distancia cada vez más chica, tengo que poner el sensor cada vez más cerca. Si yo aumento la ganancia, lo tengo que poner cada vez más cerca para que no me oscile. ¿Se entendió? Sí, una cosita, aparte te cambia también el cruce por 0 de B, o sea que omega de 0 Eso es de lo B que es quería más llegar grande. ahora, lo que quería llegar ahora con la simulación. O sea, me cruza por 0 de B se hace más rápido la respuesta. Porque esto de alguna forma me está cambiando la dinámica también de mi sistema, ¿no? Tengo más ancho de banda. Pero quería que quedara claro que es una situación perjudicial aumentar la ganancia en el sentido de que... No, lo decía en términos del retardo porque involucra las dos cuestiones, el margen de Claro, fase que es menor y la frecuencia que es mayor. perfecto. Sí, sí, sí. Ahora sí, tengo razón. Es cierto, porque ahora mi cruce por 0 de B es más grande, con lo cual
que es la cuenta que yo hice, gracias Walter, achico mi margen de fase y al mismo tiempo también aumento omega. Aumento omega, porque mi cruce ahora es 10, ya no es 2,19, entonces todo tiende a disminuirme, a achicarme este retardo máximo. ¿Lo ven? Entonces lo que me queda ahora por hacer es achicar la ganancia del sistema. Entonces si yo achico la ganancia, lo que voy a lograr de alguna forma es que mi margen de fase aumente y por ende, y mi cruce por 0 dB disminuya, acá con lo que decía Walter, y mi retardo puede aumentar. Entonces esa situación que yo estoy mostrando ahí. Ahora lo que puse es una ganancia de igual a 0,4. La anterior era 1, ahora lo puse en 0,4. Fíjense que mi cruce por 0 dB está casi clavadito en un radián. Y mi margen de fase ahora tengo menos 104 grados de rotación de fase, o sea que mi margen de fase pasó de 61 grados a 75,9. Y como bien dijo Walter, se cumplen dos cosas. Por un lado, fíjense, ahora mi margen de fase llevado en radianes son 1,32 radianes, ya no es 1,06. Y por otro lado también achiqué de 2,19 a 1 radián por segundo, porque yo achiqué también mi cruce por 0 dB. Con lo cual ahora mi retardo máximo que yo tenía, que era de 0,48, ahora lo pasé a 1,32. O sea, bajando la ganancia yo tolero más, tolero una distancia más lejos, ¿no? Si no cambié la velocidad de la cinta y es de 1 metro por segundo, yo ahora podría 0,1 metro por segundo por 1,32. Yo ahora podría ubicarlo en 13 centímetros al sensor, 13,2 centímetros. Y antes lo tendría que ubicar en 4,8. O sea que aumenté la distancia, al bajar la ganancia, aumenté la distancia en la cual el sistema se vuelve crítico. Pero ¿qué es lo que pasa? Producto de que yo también bajé la ganancia, ahora mi sistema, mi respuesta del sistema, sin retardo en este caso, fíjense, sin retardo, mi respuesta del sistema se vuelve a su vez más lento. O sea que acá juega otra cuestión también, entra en juego. Mi sistema ahora se vuelve más lento. Yo todavía no le agregué el retardo, tendría que ver Ahora, dónde vio. Sí, Roger, sí. pregunta por qué es mejor aumentar la distancia. No, lo que pasa es que yo lo que estoy tratando de evaluar es que yo, dependiendo de mi situación, yo por ahí puedo ubicar el sensor a 4,8 centímetros. Suponete que el sensor sea más grande. Si mi sensor es más grande, yo no lo puedo poner a 4,4 centímetros, así a mí en la medida que me permita poner más distancia al sensor del rodillo, me da más grado de libertad para poder ubicarlo. Es un problema de implementación, pongámoslo de esta forma. Yo si pudiera ponerlo bien cerca, lo pongo bien cerca, pero por ahí en la situación donde está actuando el rodillo, o tengo una situación mecánica que no es favorable ponerlo cerca de ahí porque tengo por ahí cableado, tengo una situación que me es muy desfavorable poner el sensor cerca de los rodillos por algún daño que pueda llegar a sufrir o algo y lo tengo que poner a una distancia de, o porque tengo mi computadora, la tengo puesta más lejos, tengo que ubicar. Entonces, cuanto más distancia yo tenga, cuanto mi distancia máxima sea cada vez más grande, yo tengo más grado de libertad para jugar en la implementación del sistema, ¿se entiende? Por eso yo apunto a una de las cosas que planteaba si yo quisiera aumentar el retardo, o mejor dicho, si quisiera aumentar esa distancia, porque me da más grado de libertad para poder poner el sensor sin que el sistema empiece a oscilar. ¿Se entiende? No sé si respondió a la pregunta. Sí, sí. Bien. Lo que pasa es que yo bajé la ganancia ahora para esa situación, lo que estaba planteando, y que al mismo tiempo mi sistema se vuelve más lento. Si se vuelve más lento, va a tardar más tiempo en entrar en la tolerancia, y por ende vuelvo al problema que tenía originalmente, que voy a tener a la misma velocidad de la cinta más desperdicio. Fíjense que ahí pasé más o menos a un tiempo de establecimiento de 4 segundos, ahora tengo que tirar en lugar de 20 centímetros, 40 centímetros, y esa fuera la situación que yo logro con este sistema. O sea que un poco el juego acá, o sea, con la fase no hay mucha ciencia. Lo que uno tiene que entender acá es que tengo el retardo, es básicamente el problema de estabilidad que yo tengo, y tengo distintos parámetros para jugar, para mejorar la situación de estabilidad del sistema. O bien, cambio la velocidad, como decía Walter, de transporte, porque generalmente el retardo está asociado a un fenómeno de transporte, le doy más velocidad para que mi actuador y mi sensor, la acción de control se vea más rápido, o sea, cambio la velocidad de la cinta, cambio en este caso la velocidad de la lámina,
en el problema que dio Wartel como ejemplo, yo tendría que cambiar la velocidad de la cinta para que la concentración que yo cambié que yo dosifiqué se vea más rápido en la mezcla. Entonces, o cambio la velocidad, o la otra forma es cambiar el cruce por 0 dB y mejorar el margen de fase del sistema original, cosa de que el agregado del retardo que yo le estoy poniendo no me lo vuelva inestable. En todos los casos, lo que pretendí en esta suerte de preguntas y respuestas es que ustedes traten de analizar cuál es la situación que más les va a convenir. Entonces, un poco es aplicar cierto criterio, que no hay una receta. En estos casos, ustedes van a tener que encontrar una solución que más les convenga, si lo que van a tener que hacer es reducir la velocidad, si uno quisiera mejorar las características de estabilidad del sistema. En lo que respecta al retardo, no hay mucha ciencia. El retardo lo que va a hacer es un agregado de fase, va a inestabilizar el sistema, y un poco lo que pretendía con este problema es jugar un poco con qué parámetros uno podría tocar, pero fíjense que como todos los problemas que nos vamos a topar en ingeniería, tocar uno u otro parámetro, eso también lo quería dejar de manifiesto, o sea, ya sea bajar la ganancia o aumentar la velocidad de la cinta, me va a tener un precio que pagar. Voy a tener que pensar la solución porque eso va a tener un impacto sobre la persona a la que yo le quiero entregar la solución. Entonces, en los dos casos tengo una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de la estabilidad. El precio que yo voy a pagar es que voy a tener más desperdicio. Entonces tendré que evaluar cuál va a ser mi situación. Entonces, en este caso se duplica el desperdicio. Bueno, esto era achicar la ganancia. No sé si hasta acá más o menos quedó claro un poco cuál fue la impronta y va a mostrar las simulaciones. No sé si queda algo de tiempo, Walter, para hacerlo. Y ya podemos pasar a las simulaciones. Sí, manejalo vos. Bien. No sé si quedó alguna pregunta, chicos. Hasta acá más o menos se entendió un poco cuál fue el espíritu del problema. Esto está subido en la página, así que ustedes van a poder jugar un poco con los Hasta archivos. ahora venimos bien. Bien, perfecto. Entonces, de alguna forma acá lo que muestro siempre en estos archivos, lo que vamos a representar es un poco como hizo Walter también, las distintas funciones que fuimos utilizando en Scilab para ir analizando el problema. Fíjense que hay una primera parte que se llama análisis del sistema sin retardo. Entonces, básicamente lo que hice es analizar el lugar de raíces, que es lo que mostré hoy al inicio. Entonces uno puede evaluar el lugar de raíces. No sé si por qué ahí está. Se hizo esperar. El lugar de raíces directo. Lo que hoy veíamos. Le podemos hacer zoom y ver esto que le comentaba. Bueno, lo que pasa en las cercanías. Más abajo lo que represento es el lugar de raíces inverso, haciendo un cambio de signo en la transferencia. Bueno, pero esto no tiene sentido en el problema que estamos analizando. Pero bueno, lo que me estaría diciendo el lugar de raíces inverso es que el sistema va a ser siempre inestable. O sea que si yo quisiera realimentar este sistema con ganancias negativas, se me ocurre cambiarle la ganancia negativa al problema de la laminadora y voy a tener un problema de estabilidad porque básicamente el polo que está en el origen siempre va a quedar en el semiplano derecho. Aún sin el retardo. O sea que en una situación sin retardo, en el mejor de los casos, ya tengo un sistema inestable. Acá lo que representé es el diagrama de Bode del sistema sin retardo, porque es lo que habíamos analizado hoy. Fíjense que lo que les quería mostrar acá es lo que, ahí está, viene como medio con delay. Lo que quería mostrarles es que básicamente la diferencia que hay entre el cruce por 0 dB en el asintótico que les hacía comentar, en el asintótico uno podría llegar a la conclusión de que el cruce por 0 dB está en 2,5 y en negro estaría el Bode real, está un poco por debajo, en 2,19. Bueno, eso es para que ustedes lo vieran, nada más. El diagrama de Naismith, si uno quisiera analizar la estabilidad. Bueno, el diagrama de Naismith, lo que yo tengo, bueno, lo que me está faltando en este diagrama, yo le hice una ganancia, la hice variar el rango de frecuencia que lo evalué. Lo que me están faltando son los giros con radio infinito, porque esta representación, como lo hace escala, yo no, y lo que dejé solamente es un rango de frecuencia donde se pueda ver lo que hace el sistema muy próximo a 0.
O sea, es un detalle nomás de todo el diagrama de Naismith, no está representado todo acá. Lo que tendría que hacer es darle mayor rango de variación acá. En este campo yo lo que puedo representar es el rango de variación de frecuencia, desde dónde arranco en frecuencia hasta dónde termino la evaluación de Naismith. A medida que ustedes le vayan dando más rango de frecuencia al sistema, va a aumentar mucho el módulo y van a poder ver poco detalle de lo que está pasando en el sistema original, ¿no? En el entorno donde yo quiero analizar la estabilidad. Y acá finalmente lo que grafiqué es el sistema sin retardo, la respuesta al escalón. Me parece que me hice un ok ahí. Ahora vamos de vuelta. Y lo que grafiqué es el sistema. Lo que les estaba mostrando era el tema de las tolerancias, sistema sin retardo. Grafiqué dos bandas que son las tolerancias de más o menos 1%. Y ustedes acá pueden mirar con más detalle justo dónde entra el sistema, dónde entra justo en las bandas. 2 segundos más o menos, a los 2 segundos entró dentro de la banda. Entonces el sistema, si no tuviera retardo, ese es el tiempo de establecimiento que tengo. Finalmente acá está el análisis del sistema con retardo en la última parte, que es lo que más nos interesa. Acá me tomé partida de lo que hizo Walter, la construcción de esta función de PADE que habíamos visto. Defino primeramente la función antes de usarla y acá lo que hago es agregar en el G, fíjense en el G. En el G armo el numerador y el denominador, que es 10 sobre S más 4, que es sin retardo, y después le sumo, construyo una función que es G1, que es G más G del retardo. El G del retardo lo armo con esta función PADE. Le puse un orden 5 y le puse un retardo de 0,39, 0,4 prácticamente. Acuérdense que el retardo del sistema había quedado en 0,48, o sea que tendría que tener una respuesta 0,4 es lo que me pedía el sistema para analizarlo al 40, a ver, era 0,48 al 0,8, ¿no? 0,48 por 0,8 de t máximo 0,38. Yo en 0,38 es el, perdóname, que está en vivo, 0,384, decía a 0,08 de la distancia máxima. Entonces, ese sería el retardo que tengo de ese sistema, h igual a 1, y construyo mi TLC como G1 sobre 1 más G por h igual a 1, y voy a hacer la respuesta de este sistema al escalón, ¿no? Acá en el problema planteaba un escalón negativo, yo lo que hice es un escalón positivo, bueno, eso depende de lo que uno quiera. Ah, no corre la función, perdón. Mala mía. Si no corro la función, no va a andar. Y eso es lo que veíamos hoy. La respuesta del sistema. Fíjense. Tratando de hacerle, le puse un retardo. No sé si se alcanza a ver. Es lo que decía Walter. No hay. Si yo pusiera un retardo perfecto, acá tendría que tener 0, pero bueno, puse quinto orden y ahí lo que estoy viendo es mi sistema, pero prácticamente tengo ese retardo de 0,38, acá tengo 0,5, 0,4, 0,38 y el sistema evoluciona con esta respuesta que estoy viendo ahí. Una respuesta oscilatoria amortiguada, pero bueno, por ahí a los efectos del problema de la persona no le sirve la solución, ¿no? Entonces tendré que analizar esas variantes que hoy habíamos visto. Antes de, estoy tocando todos los botones, pero porque quería ir no acá, sino acá. Y lo que dejo también representado el sistema, para analizarlo, lo puse también en un diagrama en bloques. Está medio lenteja. El diagrama en bloques, lo que tengo representado es mi sistema sin retardo. Y bueno, acá usé directamente la función de retardo continuo, esa que mostraba Walter. Podría utilizar la función de PADE como hizo Walter. Bueno, tendría la misma solución, tendría que cargar los coeficientes del polinomio numerador y denominador de la expresión de PADE. Y tendría la representación, o ya sea con una aproximación del retardo o con el retardo real. Acá yo puse un escalón en 0,1, pongo un escalón de 1,
Y mi retardo creo que lo ubiqué en T de 1, que T de 1 es punto 4. Habíamos dicho que era punto 38,4. Lo ponemos así. Esa era la respuesta que me pedía el 80% de la distancia máxima. Está media lentejuela esta, hoy. Así que bueno, y ahí lo que estoy viendo es la respuesta del sistema. Fíjense que al utilizar una función delay, el retardo acá está representado en forma perfecta. Mi salida es 0 antes del tiempo retardo, porque básicamente cómo lo implementa con un buffer, que hasta que no se carga el buffer de muestras, el sistema no tiene salida. O sea que a los efectos de la implementación en la simulación, no tiene dinámica, lo que hace es un buffer que me retrasa las muestras y no tiene muestra hasta que no transcurrió el tiempo de buffer que yo le puse. No sé si quedó alguna pregunta. Estos archivos creo que Walter ya los subió a la página, o sea que ustedes los pueden descargar y utilizar. Y no sé si no queda ninguna pregunta, Walter, Marquitos. Estoy abierto a cualquier pregunta que haya quedado o alguna duda con esto de las variantes que planteé. Ahora no tenemos ningún tipo Bueno. Si no quedan dudas, yo hasta acá, acá habríamos terminado el problema 3.5.